ahí. Espero que todos estén bien. Nosotros vamos a seguir hablando porque hemos hablado de la historia de la iglesia y seguimos con la historia de la iglesia. La primera parte nosotros hablamos sobre la iglesia, yo llamo la iglesia de Constantino porque fue cuando él acogió a la iglesia para sus beneficios, guerras y política y tener poder y soldados baratos. Esa fue la intención y así poder expandir su imperio en aquel entonces. Pero la iglesia de Cristo nunca dejó de ser iglesia de Cristo. Siempre es bueno entender esto. Y quise hablar sobre la historia porque cuando nosotros desconocemos la historia y hablamos con alguien, cualquiera nos puede decir lo que quiere. Si nosotros desconocemos, pues no tendremos cómo dar razón. Y creo que es el Evangelio de Judas que dice que debemos de estar pronto para prestar demanda de nuestra fe. Y entonces es importante que nosotros conozcamos la historia. Dice que un pueblo que no conoce su historia, pues tiende a cometer los mismos errores. Entonces ha habido un par de miércoles que yo solicité a Will que me viniera a dar la enseñanza. Entonces, para que nosotros recordemos lo último que hemos dado, hemos visto eventos que sucedieron en el siglo I de la iglesia y hemos visto el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles y vimos que Pedro y Juan iban a orar a las 3 de la tarde. Vimos también que no oraban solo los hermanos de aquella iglesia, también sus obreros, aunque no fuera obligatoria la asistencia, y se dice que los que vivían lejos desde sus casas acompañaban a esta oración. La oración hacía parte de la vida diaria de aquellos hermanos. Vimos también que Pedro y Juan estaban activados y avivados. Y hablamos que si queremos impactar nuestra sociedad debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Esta era la estrategia del primer siglo. Pedro y Juan no tenían oro ni plata, pero tenían unción. Y con esto avanzaban en el anuncio del Evangelio. Más o menos fue lo que nosotros hablamos el último miércoles. Y hoy nosotros vamos a estar mirando el capítulo 4. El capítulo 4 me gusta mucho hablar de eso, que nosotros estamos acostumbrados con una Biblia por capítulo. A un principio la Biblia no era por capítulo, era sobre todo lo que nosotros estamos viendo eran cartas que se escribían a las iglesias. Y entonces nosotros vamos a leer el capítulo 4, pero es continuidad de lo que viene diciendo en el capítulo 3. Porque en el capítulo 4 va a aparecer la consecuencia de Pedro predicando el Evangelio después de haber sanado al enfermo cuando subía a orar. Entonces, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, a partir del versículo 1. Entonces dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Vamos a dejar esto ahí. Entonces, nosotros vamos a ver en lo que vamos a leer en los siguientes versículos. El escritor va a seguir mostrándonos que ser lleno del Espíritu Santo y ser usado por Dios atrae a la atención no solo de los simpatizantes. Algo muy importante que nosotros tenemos que aprender con el Evangelio es que a veces nuestro sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo y estar lleno de Cristo no tiene nada que ver con la realidad. Porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, ellos iban a orar. Se encontraron con alguien y en el nombre de Jesús fue sanado. Pero eso causó un revuelo muy grande y nosotros vamos a ver en el desarrollo que porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos no pudieron evadir la persecución.
Algo que nosotros debemos de aprender es que cuando nosotros estamos en Cristo y buscamos la presencia de Dios, nosotros molestamos al reino de las tinieblas y los soldados del reino de las tinieblas se van a levantar sin duda alguna para atacarlo, ya sea como sea, ¿verdad? En mi experiencia personal, prefieren atacar tu familia, tus hijos, marido, mujer, porque lo que quiere es exactamente que haya una falta de estabilidad para que Él pueda obrar o para que nosotros frenemos y digamos, no voy a hacerlo más porque estoy sufriendo demasiado. Es algo que sucede. También fue algo que Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, les dijo, mira, por causa de mi nombre, ustedes van a sufrir persecución, van a ser llevados a la cárcel. Pero parece que con el pasar de los siglos, a nosotros se nos ha olvidado esto, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio de que cuando empezamos a predicar el evangelio aquí en Arrecife precisamente, la iglesia que empezaba en aquel entonces estaba en Santa Coloma y tiraban petardo, cebolla podrida, huevo podrido dentro de la iglesia y éramos poquitas personas, éramos 6 o 8 personas. Aquí en este local más de uno ha entrado por ahí intentando afrontarnos. Nosotros tenemos que estar preparados pensando que nosotros siempre vamos a ser afrontados en nuestra fe, sobre todo cuando hablamos de Cristo y como hablamos la verdad del evangelio. Entonces, nosotros vamos a ver que Pedro y Juan, ellos hicieron una buena obra. Vamos, ¿quién no quisiera que el Señor nos diera ese don y que entrara un paralítico y que nosotros oráramos por él y que él se levantara y empezara a caminar? Eso llamaría la atención, desde luego, ¿no? Uno nos diría, como dijeron de Jesucristo, está siendo usado por Satanás. Otros dirían, no, es un santo porque ahora hace milagros. Posiblemente, si nosotros nos agarráramos de esto, se harían filas ahí fuera por la gente queriéndose curada. Y eso pasó en el tiempo de Jesús y en la iglesia del primer siglo. Pero nosotros debemos de saber que ser lleno de Espíritu Santo no significa ser libre de batallas, de persecución. Debemos de ser conscientes que eso sucederá. Así que lo que nos ha informado ahí en el versículo 1 es que mientras ellos predicaban al pueblo que les prestaba atención a causa del milagro que había sucedido, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Me pareció muy interesante hablar de esos 3 personajes, ¿no? Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Si nosotros fuéramos a adentrarnos ahí, los sacerdotes pertenecían a los fariseos. Los fariseos creían una cosa que no creían los saduceos. Y el capitán no era el capitán del Imperio Romano, sino que era él de la guardia del templo. Entonces, todos eran religiosos. Muy interesante esto, ¿no? Y cuando ellos escuchan que Pedro y Juan había orado en el nombre de Jesús y había hecho un milagro, eso a ellos le causó indignación, ¿verdad? Por eso se le echaron encima. Ponga el versículo 2. Indignados, ¿por qué? Y anunciaban. Y entonces, claro, a veces nosotros leemos los versículos y no paramos tiempo frente a él para pensar. Entonces nosotros vamos a ver que ellos le echaron encima, ¿no? Estaban indignados. La razón está ahí porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Entonces la pregunta que nosotros debemos de hacer, que ya lo sabíamos de antemano, ¿estaban haciendo algo malo? Claro que no, pero recuerden, la verdad molesta a algunos. Nosotros estamos viviendo un tiempo que algunas verdades no podemos hablar ni por redes sociales, por muy lleno de razón que nosotros tengamos. Pero si decimos
que nuestra razón además es a causa de nuestra fe, entonces nos crucifican. Entonces, nosotros estamos viviendo días donde nosotros estamos siendo, se nos está quitando libertad de expresión, algo que el mundo entero, en el mundo conocido como un mundo libre, a nosotros se nos quita voz cuando nosotros queremos decir algo que nosotros pensamos porque es diferente de la mayoría. Entonces, eso no era algo que sea nuevo, ya en aquel tiempo pasara, y causan verdadera indignación, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que la verdad molesta a algunos, y esos algunos o muchos buscarán callarnos como lo hicieron con ellos, observando las razones. Podemos entender por qué querían callarlo. Punto número 1. Serían descubiertos en su mentira los fariseos. ¿Cómo es, pastor? Sí. Usted se imagina que si, como Pedro y Juan llegan y empieza a decir que el Jesús que ustedes crucificaron ha resucitado, se ha levantado al tercer día, eso les molestó porque los principales sacerdotes en la época en que Jesucristo resucitó, ellos pagaron a los soldados de la época para que mintieran y dijeran que el cuerpo de Cristo había sido robado. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. 12. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. No fue poca plata que dieron bastante dinerito, ¿verdad? Diciendo, decí esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Mira que si nosotros fuéramos a buscar científicamente que robar el cuerpo de Cristo era prácticamente imposible para los discípulos, porque la piedra pesaba una barbaridad. Para remover aquella piedra tenía que ser gente robusta y preparada para moverlo. Sin embargo, ellos soltaron esa mentira y dijeron, los discípulos vinieron y robaron el cuerpo de Cristo, cuando ellos estaban verdaderamente asustados, más bien estaban huyendo. Unos estaban regresando a sus labores antiguas, otros estaban volviendo para la casa de sus familiares. Ahí está la historia de los que estaban por el camino de Emaús cuando Jesús se presenta. Entonces era una mentira, pero fue la mentira por la cual ellos pagaron para que ellos dijeron, versículo 14. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y os evitaremos dificultades. Porque claro, los que custodiaban el sepulcro no eran judíos, esos sí eran romanos. Entonces, claro, si eso llega al oído del gobernador, los soldados tendrían que responder: ¿cómo ustedes, estando de guardia, permitieron que 4 pelagatos fueran allí a quitar el cuerpo de Cristo? Ellos tendrían que responder frente a la ley militar de la época, y seguramente pues perderían su trabajo, perderían su sueldo y caerían presos, y en algún caso hasta muertos serían, porque ellos tenían la obligación de custodiar. Y el versículo 15, y ellos tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy, dice Lucas cuando escribe. Entonces, ese dicho se ha propagado y aquellas personas se pensaron ellos, ahora seremos desmascarados porque él está predicando al Cristo que resucitó. Entonces sus discípulos no le robaron el cuerpo. Nosotros vamos a tener que prestar cuenta frente a la congregación, porque ellos eran sacerdotes, ellos estaban en el templo y ellos iban a ser descredibilizados, ¿no? Su crédito, su palabra iba a perder valor. Entonces no es muy diferente de cuando nosotros empezamos a predicar el evangelio de Cristo bíblico en una comunidad donde el evangelio bíblico no ha llegado.
cuando la iglesia empieza a crecer y el predicador empieza a enseñar las escrituras, automáticamente se va a levantar. Y no precisamente se va a levantar los que no creen, se van a levantar aquellos que impusieron una falsa doctrina, una falsa enseñanza entre el pueblo. Por eso estaba indignado. Ellos no estaban indignados por otra cosa, tenía miedo de perder crédito y ser descubierto. Lo segundo, enseñar que Jesús resucitó y que por medio de Jesús hay resurrección. Iba en contra de la doctrina de los saduceos, que no creían en la resurrección. El saduceo no creía ni en la resurrección, ni creía en los ángeles, ni siquiera creía en la ley oral, que es decir, ellos solo creían en la ley escrita. Cuando leí eso, me acordé de algunos teólogos que yo he estudiado a lo largo de mi vida, ¿verdad? Que hay que ser aquí, y si no encuentra explicación, eso no existe, y eso no es así. Los saduceos podían no creer en la resurrección, claro, y no creían, enseñaban, sí enseñaban. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo con respecto? Después lo vamos a ver. Entonces, esa era su indignación, razón para llevarles a la cárcel. Ambos grupos se sentían perjudicados. A veces encuentro con personas que creen que porque ellos no creen, deja de ser verdad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. Hay alguien que porque él no cree, entonces como él no cree, lo que yo digo no puede ser verdad. Sobre todo cuando predicamos el evangelio, ¿verdad? Algunos no creen que yo puedo ser salvo por la gracia, que no es por obra, pero está escrito en las escrituras que no es por obra. Otros creen que como es por la gracia, el evangelio no va a causar transformación a mi vida. Entonces, como es por la gracia, yo puedo hacer lo que quiere. Y entonces se le olvida, la canción que nosotros vimos ahora está perfecta para esto, se les olvida que alguien pagó un precio y pagó un precio altísimo para que nosotros pudiéramos recibir gratis la vida eterna. Y para recibir la vida eterna, la otra condición es creer en el Hijo unigénito de Dios, que es Cristo Jesús. Esas son las condiciones. Yo no voy a ser salvo si yo no creo en Cristo. Creer en Cristo no es de aquí para afuera. Creer en Cristo es tenerlo intronizado y con su gracia ser tratado por el Señor por medio de su palabra todos los días y tener un comportamiento digno de arrepentimiento, como nos llama el apóstol Pedro a tenerlo. Así que alguien no crea no quiere decir que deja de ser verdad. Eso era algo parecido que sucedía a los saduceos, porque Jesús enseña lo siguiente en Juan capítulo 11, versículos 26 y 27. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces viene la pregunta, ¿crees esto? Versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí, el 25, el 25 y 26 dije. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque muera. Entonces, por mucho que los saduceos no creyeran, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección en la vida. Jesús enseñó a sus discípulos y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que muera y sea levantado al tercer día. Jesucristo lo dijo. Nosotros cuando leemos las Escrituras vamos a ver que Jesucristo apareció a más de 500 personas cuando Él resucitó. Él se presentó delante, Él se presentó delante de sus discípulos, comió con sus discípulos. Tomás, que no creía que le había resucitado, Jesucristo le dice, ven aquí, toca aquí mis manos, toca mi costado. Y le dijo, bienaventurado el que sin ver cree. Fue lo que le dijo. Entonces hay testimonio que Cristo había resucitado. Pero la mentira estaba trabajando en aquello, y aunque los saduceos
ellos tenían su teología de no creer que la resurrección existía, Jesús sí afirmó que hay, pero no solo para los que creen, pero solo para los que creen, perdona. Y el versículo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice que a razón de la predicación de Pedro y Juan, después que el paralítico fue sanado, entonces hubo un revuelo. Mucha gente creyó en su predicación. Hechos de los Apóstoles 4:4. Dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué pasó? Creyeron, llegando el número de ellos como entonces era mucha gente. Entonces yo no, ni sueño con esto, porque mi oración es contraria, ¿no? Yo no pido al Señor que traiga 500 personas a la iglesia, porque no vamos a poder atender a las 500. Entonces, que vaya trayéndolo poco a poco, vaya levantando obreros para que nosotros podamos atender adecuadamente a cada uno de ellos. Pero ustedes se imaginan que de pronto 5,000 personas se conviertan a Cristo. ¿Cuántos cultos vamos a tener que hacer para atender a toda esa gente en ese pedacito de salón? ¿Verdad? Pues eso, y si pasara esto aquí en Arrecife, ustedes ya se imaginaron, vamos hasta la televisión venía a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que estamos dando para que venga tanta gente así de pronto. Eso sería un revuelo grande y molestaría más de uno. También podemos estar seguros de esto, porque haría mucho ruido. Y entonces nosotros sin querer pasaríamos, vamos, si Pedro viviera hoy en día, pues estaría la televisión, estaría la policía, porque no se puede reunir tanta gente. ¿Cómo que es eso que se reúne 5,000 personas de pronto en un lugar? Ustedes pidieron autorización, ahí va a haber un problema impresionante, porque aquí no cabía, tendríamos que ir para la playa, y para ir a la playa tenemos que pedir permiso. Entonces ustedes solo imaginan lo que pudo pasar, porque eso pasó en el templo donde ellos iban a orar, donde allí había gente que no creía en los ángeles, que decían que creían en Dios, pero no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Y de repente llega Pedro y empieza a predicar, les confronta con el evangelio, con la verdad del evangelio, y se convierte casi 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando mínimo 10,000 personas. Eso sería un escándalo. Entonces nosotros tenemos que entender que eso era normal, que les causara indignación. Entonces no fue otra que ellos, como leemos el versículo primero, que ellos mandaran allá a mirar qué pasa con estos hombres. Ahora estos hombres están siendo interrogados, Pedro y Juan, a causa del milagro. Esa es la buena pregunta. Lo que hemos leído hasta ahora, ¿será que fue porque él sanó al enfermo? No fue. No me diga eso, pastor. Sí, no fue porque ellos sanaron al enfermo. La razón por la cual ellos fueron llamados fue a causa del nombre por el cual el milagro sucedió. Ese fue el problema. El problema no era que se sanara, porque en aquella época también había gente que adivinaba. Ustedes se acuerdan que Pablo entró en una ciudad y lo quisieron pegar porque él echó fuera el demonio de adivinanza que tenía alguien en aquella ciudad. No fue eso, la molestia fue que fue el nombre de Cristo levantado otra vez cuando ellos pensaron que ya se había ganado la película, que allí no iba más a oír hablar de Jesús. Simplemente fue eso. Porque los curanderos también dicen que curan, ¿sí o no? Pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, entonces eso causa un problema. Eso sigue siendo problemático hasta el día de hoy para muchas personas. Entonces fue a causa del nombre por la cual sucedió el milagro. Versículo 10 del capítulo 4, versículo 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí.
sano delante de vosotros. Ellos pensaron que había acabado con Cristo, pero claro, Cristo una vez más era levantado y ellos tenían que reconocer una vez más que el poder de Cristo seguía siendo evidente en la iglesia. Y ahora, hablando de la evidencia del poder de Cristo en la iglesia, nosotros pues deberíamos pedir al Señor que nos llenara del Espíritu Santo de tal modo que hubiera milagros y prodigios en medio de la iglesia. La iglesia debería preocuparse de esto. Porque Pablo dice, nosotros no hemos ido a ustedes solamente con palabras, pero también hemos ido con poder. Entonces nosotros debemos de pensar de esto, porque parece que Dios ha cambiado. Nosotros hemos ido amortiguando, y parece que hoy Dios no hace nada. Dios hace milagros. Pero lo que yo quiero que entendamos es que aunque Dios siga obrando, hay algo que Jesucristo enseñó que es evidente para la iglesia. ¿Y qué es evidente? Porque lo que estamos viendo es dos cosas: el poder de Dios y la persecución del hombre que no tiene noción del Espíritu Santo de Dios, que lo intenta frenar, ya sea por motivo religioso, ya sea por motivo político, ya sea por interés personal, porque aquí en este cuadro había de todo. Había envidia. Ustedes se imaginan, los fariseos y los sacerdotes eran los que recibían todos los honores. Ahora vienen dos pringados allí a predicar el evangelio y de repente uno es sanado y entonces dice, ¿y este tipo? Si ese tipo no tiene ni letra, porque para ser fariseo tenía que ser estudiado. Pablo dice, yo soy fariseo de fariseo. Un fariseo tenía que conocer de memoria los Pentateucos, lo debería saber de memoria. Entonces Pedro, pescador, hombre sencillo, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios lo empieza a moverlo y a trabajar. Y él dice, ¿esos tipos quién son? Si no son nada, no han estudiado. Ustedes no han escuchado esto, porque el evangelio en Lanzarote, en las Islas Canarias lleva mucho tiempo, pero en Lanzarote la iglesia no había crecido tanto como en los últimos 30 años, ¿no? Pero sobre todo los últimos 20 años, donde se ha producido mucha iglesia en Lanzarote. Entonces se ha producido, pero el evangelio en Canarias fue perseguido. Hay misioneros que tuvo preso, hay familias que perdió trabajo porque se convirtió a Cristo. Nosotros trajimos hace 2 años un predicador, cuando vino Tony aquí a predicar, hace 2 años, sus padres perdieron trabajo, que trabajaba en el aeropuerto, y lo botaron. Su hermana creo que no podía estudiar porque la quitaron del colegio. Su madre creo que era profesora, no pudo dar clase. Le quitaron, ¿sabe por qué? Porque ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces el evangelio no es papaya con azúcar porque estamos llenos del Espíritu Santo. Todo lo contrario, la diferencia es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay impacto en la sociedad. Nosotros no convencemos a nadie, pero el Espíritu de Dios sí convence al hombre de pecado y de justicia. Y deberíamos, como iglesia de Cristo, estar preocupados de ser llenos del Espíritu Santo para que Dios pudiera impactar de una manera poderosa a más vidas, no solo en Lanzarote, en toda España, en toda Canarias, de tal manera que el poder de Dios en nuestra predicación se pudiera casi que palpar. Pero nosotros hemos sido infelizmente contaminados en este siglo por tantas cosas que hemos hablado: entretenimiento, trabajo, queremos abarcar un montón y terminamos apretando poco, porque lo principal queda para atrás, que es el poder de Dios entre nosotros. Tener unción del Espíritu Santo es la mejor estrategia. Nos adoptamos un montón de estrategias del hombre, pero ¿y la iglesia primitiva? ¿Cuál era la estrategia? La estrategia, según hemos leído hasta ahora, era oración, comunión uno con los otros, lectura de la palabra, estudio de la palabra, perseveraban unidos, estaban siempre juntos, eran unánimes, pero sobre todo actuaban
en la oración, y no era algo de una vez por semana, o no, estaban siempre juntos. Ellos tenían costumbre de orar. Está diciendo que yo puse a las 3 de la tarde, creo que era la hora novena, si no me falta la memoria. Es decir, ellos oraban 3 veces al día, ellos tenían sus partes de oración, 3, 4 veces al día. Nosotros tenemos tiempo para todo, pero para orar casi no dedicamos tiempo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, sin oración y sin palabra, eso es imposible. Porque son las 2 armas que Dios ha colocado en nuestra mano: palabra y oración. Esa es la mejor estrategia. Pidamos que el Señor nos llene del Espíritu Santo y las personas van a ser impactadas con nuestras palabras. Pero infelizmente no estamos entendiendo en este tiempo, no estamos oyendo en este tiempo el clamor del Espíritu Santo hacia nosotros en cuanto al poder de Dios dentro de la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo se mueve un poquito, quedamos boca abierta. Aquí, yo no sé ustedes, pero yo he visto gente en silla de ruedas levantar y caminar en el nombre de Jesucristo. Yo tengo una hermana que el Señor la resucitó, porque bebecita se le cayó un caldero de agua hirviendo encima y le quemó la mitad del cuerpo, 3º grado, todo el cuerpo. Y un hermano, un diácono de la iglesia, cogió, la levantó y dice: Señor, reclamo la vida de esa niña. Ya estaba estirando la pata, como se suele decir, ya dando sus últimos suspiros. Hoy tiene 50 años. ¿Y el Señor ha cambiado? No, no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido nuestra postura como cristianos. Y el libro de Hechos de los Apóstoles está ahí para que nosotros como iglesia lo podamos pedir al Señor que obre de la misma manera entre nosotros. Pero, como hemos predicado el domingo, nos cuesta mucho renunciar. Porque para tener esta vida, renuncia es el número 1. Porque cuando yo pido ser lleno del Espíritu Santo, no puedo pedir para mi gloria, sino para la gloria de Cristo. Yo no puedo pedir que sea para la gloria de Ministerio Redil, porque Ministerio Redil es solo un nombre. Pero el Evangelio debe de alcanzar a todas las personas y la iglesia de Cristo está esparcida por todo el mundo. Y nosotros tenemos que entender que a nosotros lo que más nos interesa no es nuestro reino, es el reino de Cristo que debe de ser glorificado. Entonces debemos de entender eso cuando nosotros estamos leyendo estas cosas, ¿verdad? Así que, como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, le siguió hablando de Cristo, y esto lo vamos a ver del versículo del 11 al 14. Ahí. Y Pedro, cuando ellos son interrogados, son puestos en contra de la pared, parece cuando leo que Pedro no tenía algo de miedo, ¿no? A veces esa da la impresión, ¿verdad? Nos da la impresión de un hombre valentón. Pero acuérdese, ese Pedro fue el mismo que cuando lo cogieron a Jesús y lo llevaron para ser juzgado, lo negó 3 veces. Porque tenía miedo. Yo no creo que Pedro tuviera el mismo miedo, pero que debería estar un poquito asustado. Yo creo que debería, porque si soy yo estaría asustado. Lo único que en medio a ese miedo el Señor le dio autoridad para que él pudiera seguir predicando el Evangelio. Él no valoró su vida. Él pensó que el nombre de Cristo debería seguir siendo exaltado. Y entonces cuando él es presionado, él dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Le sigue dando caña. Entonces, si ellos ya estaban indignados, ustedes se imaginan cuando escucha eso, ¿qué es lo que pasa? Y fue sin abogado. No llamaron testigos. Ustedes saben por qué ellos no llamaron testigos, porque imagina, ya había 5,000 testigos. Para escuchar, los testigos tenían que, a cada uno, solo uno permaneció al lado de ellos, que fue el que fue sanado. Este sí estaba allí. Y me da la impresión que no fueron ellos que llamaron, sino que cuando ellos pillaron a Pedro, el que fue sanado fue detrás y se metió allí y dice: vamos a ver lo que va a pasar con este hombre. Y entonces dice: porque vosotros los constructores
han desechado, pero que ha venido, aunque ustedes le hayan rechazado, Él ha venido a ser la piedra angular. Para nosotros, cuando se dice piedra angular, solo pensamos que es una piedra de esquina para soportar peso. Pero cuando nosotros estudiamos la historia, que para ser una piedra angular, ¿sabe cuál era la prueba que se le hacía? Cogía esa piedra, hacía una hoguera alrededor de ella, con bastante fuego y poderoso, y después, cuando se apagaba el fuego, se cogía un palo y se le golpeaba la piedra. Si la piedra se rajara, no servía para hacer piedra de ángulo. Jesús pasó por esto. Esto es lo que Pedro está diciendo. Ustedes lo apalearon, ustedes encendieron fuego alrededor de Él, pero Él los ha resistido a ustedes. Ustedes pensaron que lo iba a acabar y Él terminó siendo la piedra principal de ángulo. Ese es el mensaje que está dando. No es otro. Para nosotros, no, pero para ellos sí tenía mucho sentido, porque ellos saben lo que ellos hicieron con Jesús. No fueron los romanos que llevaron Cristo a la cruz. Los que llevaron Cristo a la cruz fueron los grandes religiosos de aquel tiempo. La Biblia dice que los grandes perseguidores de la iglesia no van a venir de fuera, van a salir de dentro. Dice, padres entregarán a hijos, hijos entregarán a padres, y así. Va a ser pleito teológico que nos va a colocar en el punto de mira. Porque uno se cree que porque no va a ser así, entonces empieza a pensar que yo tengo que hablar igual que él, pero no tengo, yo tengo Biblia, yo leo Biblia. Y eso es muy importante. Estudiar es muy bueno, pero escudriñemos las Escrituras y pidamos sabiduría a Dios para poder recibir interpretación de los textos. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Imagínense Pedro hablando esto a los judíos, a los fariseos, que eran por obra, y a los saduceos que creían lo mismo, aunque no creían en resurrección y no creían en los ángeles ni nada. La verdad que me cuesta un poco entender cómo alguien es capaz de creer en Dios y no creer en los ángeles. No, me cuesta, a mí me cuesta. Entonces, dice, en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es una afrenta. Nosotros no podemos entender la profundidad de lo que está hablando Pedro ahí en ese momento. Pero un mensaje poderoso cuando ellos le querían callar hablar de Cristo. Cuando alguien nos quiere callar para no dar testimonio de Cristo, nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a quedar impresionados de tal manera que no hablemos del Señor. Es importantísimo esto, ¿no? Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, aunque alguien se quiera burlar de mi fe, yo simplemente le voy a decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque si yo digo de la suya, yo no tengo la información completa. Pero cuando yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo estoy convencidísimo que el que transformó, que el que me sacó de donde yo estaba, el que hizo que mi familia fuera restaurada, el que hizo que yo estuviera en ese lugar, fue solamente el Señor, porque yo sé el estado que yo estaba antes que Cristo me llamara. Entonces, cuando yo hablo de Cristo, yo hablo de la obra que Él ha hecho en mí. Pedro en este caso está hablando, aunque ustedes quisieron encerrar, quisieron acabar con Cristo, aunque ustedes hicieron lo que hicieron, todo lo que ustedes hicieron solo sirvió para algo, para colocarlo en el lugar donde Él tenía que estar, que era en el ángulo, donde soporta el peso de toda construcción. Ustedes son constructores, ustedes quisieron quitar Él de vuestra fe, de vuestra religión. Eso es lo que Pedro está hablando. Ustedes quisieron quitar todo el peso y desecharlo para que Él no apareciera, pero Él fue puesto donde fue puesto, por quien fue puesto, y ustedes no lo pueden sacar. Y ahí está la prueba. Mira, este hombre que estaba en la puerta pidiendo limosna, en el nombre de Jesús fue levantado para la gloria de Dios. Entonces, dice, y en el cual nosotros podemos ser salvos. Si ustedes pretenden ser salvos de otra manera, están equivocadas. Ahí lo que está diciendo es, Jesucristo es el camino para salvación, es el medio. Estaba en contra de sus enseñanzas,
Por eso les asustaba el nombre de Cristo. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, entendemos ahora, y sin preparación, aunque ellos querían encerrarlo, ¿qué pasó? Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado. Qué bueno y qué importante es que alguien reconozca que Jesús está con nosotros. Porque ya nosotros no es que podemos estar. Jesucristo dice que le hace morada. ¿Es eso lo que dice la Escritura, sí o no? Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué bueno cuando alguien reconoce que Cristo vive en nosotros. Qué bueno. Y qué malo es cuando nosotros decimos que Cristo vive en nosotros y nadie ve a Cristo. Pero eso pasa también. No nos vamos a esconder y vamos aquí a darnos. Sí pasa. Muchas de las veces nosotros pensamos, pero lo importante no es lo que yo pienso, son los testigos. Pablo dice, Pablo no, el escritor a los hebreos dice que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Nosotros no solamente no podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos del testigo. Ustedes se acuerdan que yo suelo decir aquí, tu vecino sabe más de tu vida que tú mismo. Aun cuando te quiere esconder, Pedro quiso esconder, puso a esconderse, maldijo y dijo de todo, pero aún así ellos seguían diciendo, tú eres discípulo de Cristo. Y yo puedo dar testimonio que aun cuando yo no quise que me reconociera como cristiano y verdaderamente no era, estaba apartado, no pasa con todo el mundo eso, pero conmigo pasaba una y otra vez, que de vez en cuando uno me decía, tú pareces cura. Y yo en vez de alegrarme, yo me ponía más bravo todavía. ¿Por qué? Porque cuando la conversación estaba fuera de tono y se trataba de Dios, aunque yo no estaba asistiendo a la iglesia y me decía, estoy apartado, no soy cristiano, había cosas que no podía aguantar. Entonces yo les empezaba a aconsejar, no diga esto, ustedes no saben de quién ustedes están hablando. Dios los puede matar a todos ahora mismo y les está dando oportunidad de vida para que se arrepientan. Terminaba a predicar el evangelio. Y entonces cuando terminaba de hablar decía, te pareces cura. Y entonces yo sabía en sus idiomas qué era lo que ellos me querían decir. Pero una vez más Dios usando a ellos diciendo, recuerda que no fuiste llamado para estar aquí. Cuando nosotros, por alguna razón, no queremos ser conocidos, alguien va a poder identificar y decir, tienes algo distinto. Qué bueno que sea así, ¿no? Dios es tan bueno que a veces usa un incrédulo para decir, tú eres cristiano, tú no puedes hacer esto. Y nos pone en vergüenza. Uy, pero tú eres cristiano, tú no puedes hablar así. Aquello sí, porque aquello es un hijo de Satanás, porque lo dicen así mismo en tu cara. Pero tú no, porque tú eres cristiano. Tú ahora no puedes hablar así. Vamos, lo que faltaba ahora, que tú cristiana haciendo esas cosas. Y no crea que Satanás es Dios utilizando la mula para poder darte mensaje y decir, hey, vuelve a tu lugar. Porque cuando nosotros estamos llenos de Cristo y hablamos de Cristo y en algún momento queremos escondernos, alguien va a decir, ha estado con Jesús. No hay manera. Qué importante esto, ¿no? Y ojalá el Señor en su misericordia nos coloque aún aquellos que no son convertidos para decir, has estado con Jesús. Venga, versículo 14. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra, no hay. Pero eso no significa que no van a ser perseguidos. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que debemos estar preparados, debemos de pedir al Señor que nos llene de su Espíritu para que nosotros podamos ser reconocidos como discípulos de Cristo allá donde pise la planta de nuestro pie. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta diciendo no podemos negar que han estado
Pero si no estamos, no oramos, no buscamos su presencia, no pasamos tiempo con Jesús, ¿cómo van a saber que yo paso tiempo con Cristo? No van a saber. Porque cuando yo paso tiempo con Cristo, mis hábitos cambian, mis palabras cambian, cambia todo. Todo cambia. No hay manera. Nadie puede decir que está lleno de Cristo y no está sucediendo cambio en su vida. Tiene que suceder. Entonces, cuando yo paso tiempo con Cristo, lógico, alguien va a decir, tú has estado con Cristo. Tú no eres de los nuestros. Tú tienes poder y tienes autoridad. Porque a veces nosotros pensamos que los que tienen poder y autoridad son los grandes eruditos y los grandes estudiados. No, Pedro no era erudito ni estudiado, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Pero lo más importante, no era ignorante porque pasaba tiempo con Jesús. Entonces, por eso que al principio, cuando nosotros leímos el primer capítulo, yo dije aquí en la iglesia que si nosotros nos espejamos en esa iglesia, o si nosotros pudiéramos volver en el tiempo y frecuentar la iglesia del primer siglo, ellos nos iban a predicar y decía, arrepentidos y convertidos cada uno de vosotros. Nos dirían esto. ¿Por qué? Porque el estándar de ellos estaba muy por encima del nuestro. Pero yo, no queriendo ser cruel de esa manera, dije, volvamos a la iglesia de hace 30, 40 años atrás. Todavía nos queda, nos falta. Pero ¿cuál es la diferencia? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Aquella gente pasaba mucho más tiempo. Hace 8 años yo hice un viaje con Ainara, 8, ¿no? 8 para 9, va a ser 9 ahora en noviembre, ¿no? 7, ¿no? 8. 7, ¿no? Hace 7 años hice un viaje con Ainara y hablé con un amigo que tengo ahí. Yo quiero ir a una iglesia pequeña, simple, sencilla, porque lo único que yo quiero es orar. Y un lunes me llama y me dice, pastor, hoy vamos. Pues sí, vamos. Me cogieron y me llevaron a un monte. Y yo no encontré uno, encontré decenas de hermanos, que cuando nosotros estábamos llegando a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, ellos estaban bajando y eran conocidos del grupo con quien yo iba. Oye, hermano, ¿qué pasó? Dice, no, hermano, es que antes de trabajar yo vine aquí a hablar con papá. ¿Y qué hora llegó? No, yo llegué aquí a las 5 de la mañana, ya oré 2 horas, ahora puedo ir a trabajar tranquilo. Yo miré y digo, no puede ser. Y él no vive pegado al lugar donde estaban orando. Tenía que coger un bus y andar media hora, 40 minutos. Y después subí la montaña, que es una montaña que está preparada, pero hay que subirla. Pero estuvo 2 horas metido allá arriba orando al Señor y pidiendo misericordia, clamando a Dios, pidiendo al Señor poder y autoridad para su vida. Yo quedé avergonzado cuando yo llegué. Yo digo, Señor, es que yo no soy nada, porque este hombre pobrecito, con su mochila, con su comida dentro de su mochila, a las 5 de la mañana, orar hasta las 7 para poder coger el bus y ir a trabajar. Nosotros no renunciamos a nada por Cristo. Cualquier excusa es buena para no orar. Cualquier excusa es buena para no leer la palabra. Estoy muy cansado, estoy muy agotado, estoy muy estresado, estoy muy de todo. Estoy cargado. ¿Y qué fue lo que Jesús dice? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Pero queremos poder de Dios en nuestra vida. No lo vamos a alcanzar si nosotros no colocamos en práctica. Levantar de madrugada para orar, eso que va, hermano. Si me acuesto de madrugada porque estoy viendo el móvil hasta las 3, 4 de la mañana, ¿cómo te vas a orar, levantar esa hora para orar? No va. Esa es nuestra realidad. Tenemos que ser sinceros y entender que hay cosas que no están sucediendo dentro de nuestros templos, dentro de nuestra iglesia, porque nosotros no queremos renunciar a nada. Y empezando por mí, yo no estoy diciendo que yo soy mejor, eso es para mí también. Tengo que renunciar, tengo que pedir a Cristo. Alguien me preguntó esa semana, pastor, ¿cómo yo sé
que estoy cerca del Señor. Yo digo, fácil. Cuanto más cerca de Cristo, más pecadores te va a sentir. Un tipo que está pegado a Cristo, él no va a sentirse la última Coca-Cola del desierto, sino el más miserable de los hombres. Esa es la diferencia. Pero cuando yo estoy cerca del Señor y tengo intimidad con Dios, yo también estoy capacitado para creer en las cosas que el Señor puede hacer. Por eso que a veces cuando damos testimonio se cree que, no, porque es muy santo. No, porque aprendemos con el convivio. Por eso muchos de nosotros pasamos dificultades muchas veces en nuestra vida, simplemente porque es la forma de Dios atraernos hacia Él. Yo a veces digo que como cristianos nos parecemos a los instrumentos, de los instrumentos a lo que más parecemos es a la batería, porque para sonar hay que llevar palos, si no le pega no suena. ¿Entiende? Exactamente por eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos tiene que atraer a Cristo. Y si yo solo atiendo por un jalón de pelo, me va a jalar el pelo, no hay otra. Porque yo tengo 1000 excusas para esto. Entonces, llega el momento que nosotros decimos, y estamos escuchados, yo no sé, yo creo que ese año todo se habló del regreso de Cristo y de cómo se tiene que comportar la iglesia. Yo creo que ese mensaje ha sido el más predicado aquí. Pero con todo esto, no hemos, por lo menos a mi manera de ver, hemos cambiado muy poquito, no estamos atentos a nada. Estamos todavía dormidos, pasando el tiempo, hemos hablado, hay que cargar las lámparas, hemos hablado, hay que prepararnos para los últimos días porque van a suceder esto, hablamos de Apocalipsis, hablamos de un montón de cosas y algunas cosas ni siquiera lo hicimos privado solo para nosotros. Y no, estamos hablando de la iglesia de Cristo y cómo actuaba el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo y cómo esa iglesia se comportaba. ¿Para qué? Para que nosotros podamos imitar a esa iglesia y ser llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, los jóvenes tienen dones espirituales que brotan, pero dice que incluso los mayores, cuando están llenos del Espíritu Santo de Dios, también Dios les da dones para edificación de la iglesia. Si no sucede eso entre nosotros, algo no está yendo bien, está faltando algo. Y nosotros debemos de preguntarnos qué es lo que está faltando. Preguntar al Señor. Y eso no es un regaño, eso es un consejo, porque estamos hablando que Cristo está regresando para buscar a su iglesia. Versículo 15, y vamos terminando, yo pensaba que ya. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. 17. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hable más a hombre alguno en este. Entonces era el problema, ¿era el milagro o era el nombre? Era el nombre. El problema no es que yo tenga fe, ¿sabe cuál es el problema? Que tú tengas fe en Cristo Jesús. Ese es el problema. 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. 19. Y otra vez se encuentra con Pedro y dice, más respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgase justo delante de Dios, obedecía a vosotros antes que a Dios. Más respondiendo, 20. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ...21... Y ellos después de amenazarnos otra vez, lo dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. No se puede quitar lo evidente, ¿verdad? 22. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
La gente estaba cansada de verlo. La gente estaba cansada de verlo. (23) Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. (24) Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Sigamos. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. 26. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué sucedió? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿De qué manera? Con valor. 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierra o casas la vendían, traían el precio de lo vendido. 35. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. 37. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y ahí vamos a quedar. Pero era así, la iglesia era próspera, pero porque estaban unánimes, estaban orando y era importante para ellos el reino de Cristo, era importante para ellos la congregación, era importante para ellos Cristo mismo. Cristo era el centro de todo lo que ellos hacían. Y nosotros tenemos que ponernos en esta tesitura de buscar al Señor y pedirse lleno de su Espíritu, de tal manera que Dios pueda manifestarse de una manera poderosa en nuestra vida. Y no solo aquí dentro del templo, que Dios se manifieste poderosamente cuando salgamos de los umbrales para afuera, porque allá es donde está el campo, allá es donde nosotros tenemos que alcanzar, allá es donde el Señor nos ha enviado a las almas perdidas para que puedan conocer al Cristo que da vida, que resucitó al tercer día y que todo aquel que en él crea tendrá vida eterna en él. Nos van a decir que no hablemos de Cristo, pero no importa. Si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros cumpliremos con el mandato del Señor Jesucristo, sin dejar de pensar que aunque haya lucha, que aunque haya tribulación, Dios sigue siendo Dios y Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Así que espero que esta palabra pues alcance nuestro corazón y nos vayamos preguntando para la casa, ¿estamos preparados para esto? Si no estamos, preparémonos. Lanzarote necesita ser impactado por el Evangelio y nosotros somos los responsables. Así que el Señor tenga misericordia y nos llene de su Espíritu Santo. Amén. Así que despedir de los hermanos que puedan estar asistiendo por medio de las redes sociales.
pedí que sigan orando por nosotros y para que el Señor nos dé fortaleza y audacia para seguir hablando de Cristo en medio a los tiempos que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos ya.